En Venezuela nunca habíamos manejado casos de personas fallecidas por hambre. Vamos a corregir la palabra de presos políticos. Yo creo que es rehén, secuestrado. Cualquier pana se enferma y no nos sacan para el médico. Ese niño, cuando no hay nada en la casa, se mete en el suelo a llorar porque tengo hambre. Yo sí quiero justicia para mí. Me llevan preso al hospital militar. Voy disparado, voy herido. Aquí derechos humanos no hay. Voces del desamparo. Testimonios de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Todos los reclusos serán tratados con respeto. Ninguno será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así lo establece la primera de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, también llamadas Reglas Mandela. A Jorby Escalona le vulneraron esos derechos. Él cumplía una condena de 11 años por robo en los calabozos de la policía de Lara y no en el centro penitenciario David Viloria, como lo exigió un juez. Cayó en desnutrición, contrajo tuberculosis y la atención médica fue tardía. Porque ha hecho el milagro de construir un nuevo sistema penitenciario, nuestra Santa Iris Varela. Que el sistema penitenciario de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, hecho en el gobierno revolucionario, consolidado con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, que es donde se ha avanzado la mayor parte, es el mejor del planeta. La familia solicitó durante 18 meses una medida humanitaria para Jorby. La medida llegó cuando Jorby había sido sepultado. Murió de tuberculosis y desnutrición severa el 20 de mayo de 2018. Tenía 29 años. Mamá, no me dejes morir. Mamá, no me dejes morir, por el amor de Dios, no me dejes morir, me decía. Pero yo le decía, papá, ¿pero qué hago yo? Se me escapa de las manos, porque si yo en esos momentos me han dado la libertad para Jorby José, yo le juro de que Jorby José, yo le hubiese hecho su tratamiento. Esas eran las palabras de Jorby para su tía Ana Milexa. Jorby fue arrestado 2 veces. Entre 2009 y 2016 estuvo en el Centro Penitenciario Los Llanos. En julio de 2016 le otorgaron libertad plena y a las pocas semanas volvió a la cárcel por robar un teléfono. Su alimentación tras las rejas era precaria y las condiciones inadecuadas. La abogada Beatriz Bento, del Observatorio Venezolano de Prisiones, capítulo Lara, sostiene que es dramático lo que ocurre en los calabozos policiales. Y todos los días el familiar tiene que estar allí para que el recluso no pase hambre. Porque si el familiar no le lleva comida, no come. ¡Queremos traslado! ¡Nos estamos muriendo de hambre! En los centros de detención preventiva, la comida de los reclusos corre por cuenta de sus familias. Sin recursos, sin efectivo, ni transporte público, la mamá y la tía de Jorby recorrían largas distancias para llevarle almuerzo y dulces, a veces cada 2 días, a las 5 comisarías por donde estuvo. En sus cartas, Jorby confesaba que tenía hambre. Porque Jorby José no tuvo una alimentación buena, porque yo cuando algunas veces yo le llevaba la comida a Jorby José me llegaba mala, por tal sentido que me llegaba mala, porque yo duraba 1, 2 o 3 horas esperando un taxi para llegarme hasta la estación de servicio. Yo algunas veces llegaba con la comida mala, llegaba con la comida fría, tantas cosas que nos pasaron. Jorby José, nosotros teníamos que llevarle el agua para bañarlo. Jorby José, nosotros teníamos que llevar el agua para el consumo humano. Fueron muchas cosas que, lamentándolo mucho, ya pasaron. Su familia esperaba una orden judicial para que lo vieran en un centro asistencial. 18 meses más tarde, el Tribunal de Ejecución de Barquisimeto atendió la solicitud y pidió una valoración médica urgente. No tenían camas para dejarlo. El sacerdote Raúl Herrera, del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, alerta que en las comisarías no hay garantías de vida para los reclusos. El Estado está en la obligación, en los casos de enfermedades infecciosas, de aislar en unas condiciones de higiene adecuadas
a las personas que tienen una enfermedad, pero no aislarlas para que se mueran, no, aislarlas para evitar el contagio, pero también aislarlas para que reciban la atención adecuada. Jorvi estaba débil a consecuencia de la tuberculosis y desnutrición. Entonces, su mamá y su tía se mudaron a la celda para cuidarlo. La familia debía llevar desde el agua potable hasta los tobos para hacer sus necesidades en el calabozo apartado de los otros detenidos. Para la abogada Beatriz Bento, del Observatorio Venezolano de Prisiones, lo sucedido con Jorvi no tiene precedentes en el estado Lara. En el caso de Jorvi, lo aislaron en un calabozo, que los mismos familiares estuvieron dentro con él, en ese calabozo. No era más fácil que lo trasladaran debidamente a un hospital, que lo atendieran como es debido. La familia de Jorvi denuncia que él no recibió atención médica ni judicial oportuna. Según las leyes venezolanas, los privados de libertad tienen derecho a servicios de salud sin discriminación. Mi hijo se contamina de tuberculosis en la estación de servicio Andrés Eloy. A él lo trasladan para Los Cerrajones, donde él sí fue tratado bien en Los Cerrajones. De ahí Los Cerrajones lo cierran para poner un comité del partido del PSV. A mi hijo lo trasladan hacia la comandancia general conocida como la 30. No lo reciben, lo mandan nuevamente para Los Cerrajones. De los Cerrajones me lo envían otra vez para la estación de servicio policial Andrés Eloy. Los privados de libertad me lo rechazan por su problema de salud. Me llama un agente de policía y me dice que él me lo recibe en la Caruceña. Nos habitan un cuarto donde nosotros atendimos a Jorvi los últimos 3 meses. Mire, Jorvi José, a nosotros nos dieron un cuarto, no apto para un privado de libertad. Ana Milexa quería a Jorvi como el varón que nunca tuvo. Lo recuerda como un muchacho optimista, aunque solitario. De adolescente, se hizo adicto a las drogas y comenzó a delinquir. Las 2 veces que cayó preso, le prometía a su tía que al salir, trabajaría vendiendo frutas en la calle para mantener a su familia. Jorvi José fue un joven con mucho talento. Él tuvo sus errores, pero no para que los pagara así. Yo pido, Señor Dios Padre de la Gloria, que no haya más madres que sufran, porque es un dolor que lo llevaré hasta el día de mi muerte. Confinado a una colchoneta, Jorvi no mostró mejoría un mes luego de iniciar el tratamiento para la tuberculosis. Su familia pidió una cita con un médico forense en tribunales para solicitar una medida de arresto domiciliario. Yo saqué a Jorvi José el 17 de mayo para los tribunales porque el médico forense me llama y me dice a mí que suba a Jorvi. Yo digo que Jorvi José no camina. Tráemelo en una silla de ruedas, no tengo. Tráemelo en una camilla, no tengo. Entonces le dijo, ¿te han hecho examen de VIH? Sí. ¿Dónde están los exámenes de él? Lo carga su madre por la sencilla razón de que él está introduciendo unos papeles para los derechos humanos. Y el doctor me dice a mí que me daba chance hasta el viernes 18 a la 1 de la tarde. Porque o si no, él mismo se iba a encargar de que Jorvi José fuera a Uribana y no se viniera para nuestro hogar. Los familiares de Jorvi cuentan que los tribunales no dieron respuesta a las solicitudes de hospitalización. Él era llevado a ambulatorios o los centros de diagnóstico integral cuando tenía dificultad respiratoria o deshidratación. Los traslados de emergencia no eran en vehículos oficiales porque estaban dañados y los custodios advertían a la familia que movilizar a Jorvi sin la orden de tribunales era tan ilegal como su permanencia en los calabozos. Según el director de la policía de Lara, el general Manuel Rivero Jiménez, los centros de detención preventiva no tienen servicios médicos, pero articulan con centros asistenciales cercanos para tratar a los reclusos. En los centros policiales nosotros coordinamos a los médicos, ya sea de los CDI o de las clínicas que estén ahí cercanas, pero siempre previa autorización y coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría Pública. Jorvi murió en el Hospital Central de Barquisimeto.
Fue llevado al ambulatorio de la Carucieña antes de perder la conciencia y llegó a la emergencia con un respirador manual que le donaron porque no habían insumos para auxiliarlo. John se enteró de la partida de su hermano por teléfono. «Se nos fue Jorvi», le dijeron. Él es el mayor de los 3 hermanos Escalona Uranga y pertenecía a la selección de karate del estado Lara. Le dolía ver a su hermano consumir drogas o juntarse con criminales y lo reprendía a diario. Como hermano me siento, como le dije, impotente al no tener a mi hermano de lado, pero doy gracias a Dios también, porque Dios me ha dado aliento. Después de la muerte de mi hermano he visto la vida de otra forma, otra perspectiva más alta, de decir que quisiera ayudar. Como le dije, quisiera ser defensor de los derechos humanos. Estudios de Una Ventana a la Libertad señalan que la tuberculosis es la segunda causa de muerte en los centros de detención preventiva de Venezuela. El director de la ONG, Carlos Nieto Palma, hizo esta denuncia en el 169 período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo entre el 30 de septiembre y 5 de octubre de 2018 en Estados Unidos. Solamente entre el mes de enero a junio de este año 2018 les podemos decir que fallecieron 163 personas por diferentes causas dentro de estos recintos. Hubo 58 heridos y un tema bien importante, entre estos fallecidos, 34 de ellos fallecieron por tuberculosis. Hay 15 fallecidos por falta de atención médica y 5 fallecidos por desnutrición. 5 años en este cuartico aquí, queremos traslado. El hacinamiento y la desnutrición son caldos de cultivo para que se propague la tuberculosis, reitera la neumonóloga María Gini. En realidad, a mi criterio, no debería morir nadie por tuberculosis. Por cada paciente con tuberculosis en un ambiente donde hay hacinamiento y personas ¿cuántos pueden infectarse? Se infectan 20 y de esos, 5 desarrollan la enfermedad. John Escalona, el hermano mayor de Jorvi, llama a las autoridades a realizar la vaciloscopia en los centros de detención preventiva para evitar que la tuberculosis se extienda. Me duele mucho decir, que mi hermano falleció, pero quisiera que más jóvenes fueran atendidos para que el sufrimiento que yo estoy pasando, que está pasando a mi familia, no le pasara a otra familia. ¿Cuántas muertes tienen que haber después de mi hermano? Muchas. Y no se pueden evitar ahorita. Imagínate, ya el día de mañana puede morir otro, la otra semana muere otro, dentro de 15 días muere otro, dentro de 2 meses muere otro. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más? Es lo que yo digo al gobierno venezolano. ¿Cuántas muertes más quieren? Para que tomen de repente conciencia. Anamilexa pide que todos los reclusos tengan acceso a los servicios de salud y que otorguen las medidas humanitarias a los enfermos. Los familiares de Jorvi todavía guardan luto. Su madre aún no asimila la pérdida y está en cama. Le diagnosticaron anemia crónica después de estar al cuidado de su hijo en una celda durante 2 meses. Los monitoreos de Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones alertan que ninguno de los reclusos con tuberculosis en los centros de detención preventiva del estado Lara han recibido boletas de excarcelación a tiempo. Yo le pido mucho a Dios y a estos agentes de policía, Dios Padre de la Gloria, que ellos se sientan como que si esos privados de libertad fueran sus hijos. Porque ninguna madre queremos ver a nuestros hijos en esos lugares. Yo le pido también a Dios por los jueces, Señor Dios Padre, que ese corazón se los ponga blandito, Señor Padre de la Gloria. Y si esa comisaría nos sigue ahí, van a haber muchas madres sufridas porque hay muchos jóvenes con esa bacteria. Samuel Moisés Pérez, de 22 años, era el compañero de celda que cuidó a Jorvi en Andrés Eloy Blanco. Al igual que su amigo, también había perdido la mitad de su peso y las fuerzas para mantenerse de pie. Estaba hacinado con otros 60 prisioneros en la comandancia y enfermó después de haberse encargado de Jorvi. Anamilexa Uranga también lloró esa partida. Y ya, Samuel ya no está, Samuel también partió. Y los que cuidaron a Samuel, seguramente que también están contaminados. Entonces eso es lo que nosotros pedimos, pues. Cónchale, tengan piedad de esos jóvenes. La hermana de Samuel, Amanda, lo atendió las últimas semanas de vida en un pequeño cuarto donde lo aislaron
porque no había una autorización judicial para hospitalizarlo. Amanda pasaba mañana y tarde con él. Por las noches, 2 varones, como llaman a los evangélicos, se ocupaban de Samuel. Hasta el día 6 de agosto él lo sacan para médico forense. Y él me dice a mí, después que lo llevan al forense en la tarde, cuando yo lo voy a llevar conmigo, ya me permitían entrar, compartir con él en la celda. Él me dice, hermana, me hicieron subir hasta el 8º piso. Y tenía los pies demasiado hinchados. Y él me dice, y él, ¿tú sabes lo que me dio el forense? Que ya me quedaban 2 semanas de vida. Viste, yo te dije que yo me iba a morir. Samuel falleció el 13 de agosto de 2018, camino al Hospital Central de Barquisimeto. Tenía neumonía y desnutrición. La medida humanitaria tampoco llegó a tiempo para él. Amanda llora por su hermano mayor y clama por justicia. Los familiares de Jorvi y Samuel esperan que sus testimonios sirvan como un canal humanitario para que el Estado respete los derechos de los reclusos. Nada más mi hermano no estaba en esas condiciones de salud, sino otros más que tuvieron también esas condiciones de salud y ya en estos momentos tampoco están, también fallecieron, que fue una parte injusta de ellos por no haber prestado las ayudas necesarias que nosotros le estábamos pidiendo. A pesar de que los informes médicos de los reclusos confirman los diagnósticos de tuberculosis y desnutrición, las autoridades niegan las muertes por esas causas. Esto afirma el director de la Policía del Estado Lara, el general Manuel Rivero Jiménez. Bueno, realmente índice de nutrición no ha habido. Tenemos 2 casos que están en investigación donde presuntamente podría ser esta enfermedad, pero los médicos son los que están revisando a los funcionarios. ¡Queremos traslado! ¡Nos estamos muriendo de hambre! Samuel Moisés pasó 4 años en los calabozos de la policía de Lara. Jorvi, más de 1 año y medio. Ninguno conoció el sistema penitenciario modelo al que hace referencia la ministra Iris Varela, porque estuvieron en centros de detención preventiva diseñados para ser lugares de paso hasta el día de su muerte. En el último pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado Joel Hernández se preguntó cuál es el tratamiento del Estado hacia los reclusos. Porque aquí lo que me preocupa es que exista un abuso del derecho penal. Y en la medida en la que no se cumplan con las garantías mínimas del tratamiento de las personas detenidas, entonces pareciera ser que están siendo precisamente objeto de un abuso del derecho penal y de una criminalización por las acciones que realizaron más allá de la racionalidad de la ley. Una ventana a la libertad determinó que los centros de detención preventiva se convirtieron en depósitos de personas que representan un verdadero riesgo para los privados de libertad y sus familiares. Lo ratifica el coordinador de la ONG en Lara, Héctor Rodríguez. El Estado falla en cuidar al privado de libertad, en darle las condiciones mínimas para su estadía en un centro penitenciario o en una cárcel de comisaría, falla en las atenciones médicas, falla en la enfermería, falla en la seguridad, falla en la infraestructura, falla en la higiene, falla en la salud, y ese compendio de fallas llevan a que mueran y no haya ningún tipo de responsabilidad. Aunque el artículo 43 de la Constitución de Venezuela indica que el Estado protegerá la vida de los privados de libertad, en los centros de detención preventiva ese mandato es ignorado. Investigación, guión y locución, Liz Gascón. Grabación, Naudi García.